Bueno, buenos días mis hermanos. Buenos días. ¿Qué tal si se pone de pie? Vamos a hacer una pausa activa y nos estiramos un poco, levantamos nuestros brazos, movemos nuestra cabecita, miramos hacia un lado y si está su esposo o su esposa, dele un abrazo, a ver. Y si es otra persona, pues estréchele su mano y dígale bienvenido nuevamente. Amén. Bueno, y vamos a aprovechar que estamos de pie y le invito para que busque en su Biblia, por favor. Y quien no la tiene a la mano, lo puede mirar en el screen. Y vamos a buscar Éxodo capítulo 1. Y vamos a estar allí mayormente trabajando en la palabra. Éxodo 1. Amén. ¿Lo tenemos? Amén, amén. Antes de leer, vamos a empezar en el verso 8 hasta el 12. Y antes de leerlo, el título de la prédica que va a ministrar hoy el Señor es a mayor opresión, mayor multiplicación. Amén. Vamos, aplaudan al Señor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, cuanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén. 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 Vamos, denle el aplauso al Señor. Amén. Alabe su palabra. Amén. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, usted va a salir de aquí libre de cualquier opresión. Amén. Cierre sus ojos allí donde está y vamos a decirle juntos al Señor: gracias, Señor, por la opresión que tú conviertes en multiplicación y en bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? Gracias. Para entender un poco más lo que acabamos de leer, es necesario que entremos al contexto de lo que es este texto. Perdón por la redundancia. Tendríamos que retroceder a a Génesis capítulo 15, en donde Dios le hace una promesa a Abraham. ¿A quién le hizo la promesa a Dios? Abraham. Le dijo que a través de él iba a traer una descendencia, iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Sabemos el milagro que ocurrió a causa de la obediencia de Abraham, ¿cierto? Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob, a quien Dios cambió el nombre por Israel. Amén. Y de allí Jacob o Israel tuvo 12 hijos, entre ellos José. José pasó por una aflicción tremenda, pero Dios usó la vida de José y su aflicción para preservar su promesa y para preservar la vida del pueblo de Israel. ¿Cómo lo hizo? Porque José llegó a ser gobernador de Egipto y cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, donde habitaba Jacob y sus otros hijos, ellos fueron trasladados. José los hizo vivir en Egipto y compartir todas esas bendiciones que tenían allí. Amén. Entonces, esto fue usado por Dios para preservar la vida de su pueblo. Ahora, si vemos en Génesis 47:6, vamos a ver que José presentó a sus hermanos y a su padre delante del faraón y halló gracia. Y dice el faraón que le dijo a José: dice la palabra: la tierra de Egipto está delante de ti, en lo mejor de la tierra hazlos habitar. Wow, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto el Señor nos ha traído aquí a una tierra lejana y nos ha colmado de bendiciones? Amén. Ahora,
Vamos a Génesis 47, 27 y estas son las palabras de José para sus hermanos. Dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Estaba cumpliendo Dios la promesa de hacer de Abraham una descendencia, ¿cierto? Miren, está multiplicando al pueblo de Israel, ¿cierto? Amén. Amén. Génesis 50, 20. Miren lo que José le dice a sus hermanos. Dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, cuando la tierra estaba en escasez y muchos murieron, el pueblo del Señor fue trasladado a Egipto y ahí Dios colocó a Faraón para que cuidara del pueblo. ¿No les parece maravilloso eso? Amén. Ahora, tengan en mente, Egipto era un lugar temporal, no era la tierra prometida, porque Dios le había prometido a Abraham que él le haría poseer a toda su descendencia una tierra, en donde ellos gobernarían sobre esa tierra. Amén. Ahora, Génesis 50, 24, miren lo que dice José antes de morir. Dijo, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Jacob. Entonces José le está recordando, dice, me voy a morir, pero ustedes no olviden que hay una promesa. En otras palabras está diciendo, no se me acomoden mucho aquí en Egipto. Acuérdense de que hay una tierra prometida. Esta no es su tierra. Amén. Éxodo 1 del 6 al 7 lo puede ver en su Biblia. Dice exactamente que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y eso me llama la atención. O sea, sobre ese pueblo había una bendición tan grande y era en extremo. Que Dios cumplía su palabra, es que Dios cumple su palabra y lo cumple en totalidad. Amén. Él nos da más de lo que podemos pensar. Y entonces allí es donde entra lo que acabamos de leer. Se levantó un nuevo faraón que no conocía a José. Por eso nuestra confianza no tiene que estar en ningún gobierno, ni en ningún humano, ni en nuestro trabajo, ni en nada. Porque todo pasa, todo cambia, todo es inestable. Y lo vemos claramente en esta parte de la política y en toda la presión que se ha generado, ¿cierto? Nuestra confianza no puede estar en un gobierno, solo en el Señor. Amén. Egipto era un lugar temporal, como ya se los dije. Dios bendijo a Abraham y a través de él nos bendijo también a nosotros, porque él le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La nación de Israel, ¿por qué? Porque la nación de Israel traería al Mesías, de ellos vendría el Mesías. ¿Quién es nuestro Mesías? Nuestro Señor Jesucristo, amén. Y vamos al primer punto de esta mañana, que es Dios de generaciones. Génesis 17, 7. Vamos a leer Génesis 17, 7. Miren lo que Dios le dice a Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Quiénes son esas generaciones? Nosotros. ¿Por parto qué? ¿De un día? Perpetuo. Concéntrense por favor en la palabra del Señor. Perpetuo. ¿Para hacer qué? Tu Dios y el de tu descendencia. ¿Quiénes tienen descendencia aquí? Amén. ¿Cierto? Y si no son propias, son espirituales también, ¿cierto? O tenemos sobrinos o tenemos primos. Todo eso se convierte en nuestra descendencia. Después de ti, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Abraham es considerado el padre de nuestra fe. Como cristianos hemos sido injertados en la familia de Dios. Somos considerados linaje de Abraham. Gálatas 3:29 nos los establece. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos ¿qué? O sea, que tenemos una herencia.
Las promesas que están establecidas son para nosotros también. Somos considerados linaje, promesas son herencias para nosotros. Deuteronomio 7:9, mire las promesas de Dios. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000. Esto es una promesa condicional, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer para poder tener esas promesas de bendición? Guardar sus mandamientos. Amén. Obedecer. José antes de morir le recordó a sus hermanos que Egipto era un lugar temporal y que Dios los visitaría y sacaría a la tierra prometida. Nosotros también, físicamente, este es nuestro lugar temporal, este mundo, físicamente. Y el día que partamos con el Señor, nos vamos a nuestra morada eterna. Amén. Somos ciudadanos del cielo. Espiritualmente, estas batallas que libramos son temporales. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo mejor. La presión, la batalla que esté librando ahora mismo o que esté por librar es temporal, mi hermano. Es temporal, porque Dios siempre tiene algo mejor que darnos. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra tierra prometida. Amén. Ahora, Jesús es nuestro reposo. Miren lo que dice la palabra. ¿De dónde partimos nosotros o qué nos basamos nosotros? En la verdad que dice ahí que Dios es Dios ¿qué? Fiel. Es Dios fiel, que guarda. O sea, no va a depender de nosotros, va a depender de la fidelidad del Señor. Amén. De generación a generación. Ellos sabrán enfrentar la opresión. ¿Qué nos dice? Que Él es Dios de 1000 generaciones. Y si nosotros tenemos la responsabilidad de equipar a nuestros hijos y a nuestra generación conociendo a ese Dios fiel. Amén. Y enseñándole este principio, que cualquier opresión que ellos enfrenten va a ser ¿qué? Transformada en algo mejor. Amén. Si nosotros aprendemos a enseñarle a nuestras generaciones a lidiar con las presiones, nosotros vamos a tener estos resultados. Primero, tenemos que enseñarle, a conocer quién es Dios primeramente, su soberanía, recordarles su carácter, quién es Él en su palabra y que su espíritu nos va a hablar a nuestro espíritu y nos va a inyectar la fe que necesitamos. Segundo, le estamos enseñando, cada vez que nosotros le enseñamos la palabra a nuestros hijos, le estamos dando a conocer quién es Dios y en medio de esa presión ellos van a aprender a clamar a Dios. Es decir, van a desarrollar una dependencia con el Dios verdadero. Van a experimentar que de pronto ellos oren y no experimenten un milagro inmediato o pueda que experimenten un milagro inmediato. Pero si no es así, ellos van a crecer en carácter en este tiempo de prueba. Amén. Tercero, van a madurar, a crecer por medio de esa presión, a establecer convicciones fijas, un solo Dios verdadero. Y cuarto, vendrá la recompensa para ellos. Amén. Quinto, van a establecer una identidad clara, que eso es lo que le falta a este mundo. Muchos jóvenes, muchos niños andan por allí afuera sin una identidad clara. Y padres, es nuestra responsabilidad formar la identidad de nuestros hijos por medio de la palabra. Amén. Dios va a poder desarrollar el carácter de Cristo en sus vidas, a establecerlos. Por ejemplo, un águila, ¿qué tal un águila comportándose como una gallina? ¿Qué tal un león comportándose como un gatito? Está distorsionado, ¿verdad? Así nosotros tenemos que tener y desarrollarle el potencial a nuestros hijos como quienes son en ellos. En Cristo Jesús. Amén. El segundo punto
de esta mañana, la esclavitud es el resultado de ignorar o desconocer las Escrituras. Segundo punto, la esclavitud es el resultado de ignorar o desconocer las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es ¿qué? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Levanten la mano los que son hombres de Dios aquí. Amén. ¿Quién es mujer de Dios aquí? Amén. Amén. Somos hechura del Señor, creados para buenas cosas. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Retrocedamos al 16. ¿Para qué es útil la Escritura? Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Volver al camino, ¿cierto? Redarguir, corregir, instruir, ¿en qué? En justicia. Amén. Pasemos al versículo 17. A fin de que el hombre, usted y yo, seamos ¿qué? Perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Aquí en la iglesia contamos con una herramienta que es el discipulado satelital. Es sumamente sencillo, es sumamente básico, pero es tan nutritivo que sirve y encaja. Ese discipulado tiene la ventaja de que se encaja hasta un niño pequeño. Por favor, familias, necesitamos discipular nuestros hogares. Amén. Siempre me acuerdo del pastor que decía, en una ocasión dio un ejemplo en donde a dos jóvenes se les ofrecía estudios. Uno lo tomó, el otro decidió no tomarlo porque se enfocó en que no tenía tiempo, en que estaba cansado, en que estaba muy ocupado o simplemente lo ignoraba y dijo es muy pesado. Puso miles de excusas. Pasó el tiempo, los mismos dos jóvenes, pero en situaciones diferentes al cabo del tiempo. Uno profesional y con eso pudo tener una mejor vida, por decirlo así. Y el otro pasó el mismo tiempo también, pero en muy malas condiciones. Creo que es momento de reflexionar. Amén. ¿Dónde queremos estar o dónde queremos que esté nuestro matrimonio en 5 años? ¿Dónde queremos que esté nuestro ministerio en 5 años? ¿Dónde queremos que esté nuestra vida en 5 años? ¿Queremos vernos los mismos, luchando con las mismas cosas? Cuando por favor aquí en la iglesia hay un discipulado que podemos tomar y sentarnos con nuestros esposos, esposas y hacerlo. Con nuestros hijos o incluso con un familiar. Tiene la ventaja de hacerse online, se puede pasar el link. Fácil no es, porque se va a poner oposición, pero usted tiene que perseverar. Yo tengo un lema que uno va a esperar el tiempo perfecto para hacer las cosas, no existe. Usted tiene que abrirse camino, amén. Y cuando usted da el primer paso de compromiso, el Señor le abre todo, amén. Amén. Entonces, debemos tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque la esclavitud es el resultado de la ignorancia. Si nosotros ignoramos quiénes somos en Cristo, entonces vamos a ser esclavos de todo lo que el mundo quiere inyectarnos. Vamos a ser esclavos de nuestros propios sentimientos, de lo que digan los demás y de lo que Satanás quiera venir a poner en nuestras vidas. Pero cuando nosotros entendemos la herencia que sabemos, la herencia que tenemos en Cristo, nosotros podemos vencer cualquier dificultad. Amén. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo él no se va a apartar. Quizás muchas familias tengan jóvenes, pero nunca es tarde para empezar. Amén. Las cartas paulinas
es decir, las cartas que escribió Pablo, las más comunes de entender y que enfatizan mucho en la identidad son Gálatas, Romanos, Corintios y Efesios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Nuestros jóvenes necesitan leer la palabra de Dios. Amén. ¿Cuáles son las cartas que hablan de identidad en Cristo? Gálatas, Romanos, Corintios y Efesios. Es peligroso no saber quién eres, porque eso te hace vulnerable. Satanás sí sabe quién eres. Lo leímos, que el faraón sabía que el pueblo era más fuerte que ellos, pero el pueblo parecía que no se acordaba de quién era en Dios y la herencia que tenían en Dios. Saber y no actuar, porque podemos saber también la Biblia, pero si no actuamos conforme a ello, no va a pasar nada. Amén. Si no la obedecemos, podemos venir aquí y escuchar, y si salimos sin compromiso a decir, el Señor me habló hoy, habló a mi espíritu y yo voy a hacer esto y esto y esto. Si nosotros no nos comprometemos allá afuera, nada pasa. Nuestra vida no va a cambiar. Amén. Éxodo 1:11 dice que hizo el faraón fue la estrategia. Y esa es la estrategia que utiliza Satanás. Pusieron comisarios de tributo para que los molestasen con sus cargas. El enemigo hace o quiere consumirte para que le produzcas a él. Miren, que ellos eran tan numerosos y qué ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Históricamente esas ciudades eran ciudades grandes de almacenaje, en donde Faraón se preparaba y guardaba todo a causa del trabajo de los israelitas. Y ese es el mundo. El mundo te quiere suprimir, te quiere que le des más y más y más, ¿cierto? Para él mismo. Te roba las fuerzas. Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen esos años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Qué triste llegar y mirar atrás y se nos fue el tiempo. No sé si a ustedes le pasan, pero yo hago memoria y que hace que mis hijos estaban pequeñitos y ya están grandes. Y uno va para mayor y va para mayor. Entonces es hora de empezar a reflexionar qué estamos haciendo con nuestro tiempo, con todo lo que el Señor nos está dando en nuestras manos. Amén. Me encanta la oración de Moisés, varón de Dios, es de mis favoritos, el Salmo 90, que dice, él le dice, Señor, enséñame a contar mis días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Versículo 12 la estrategia del enemigo es ponerte presión, situaciones que te presionen. El verso 12 dice, mientras más los oprimían, más que se multiplicaban, tanto que ellos temían a los hijos de Israel. ¿Dónde estás siendo oprimido? ¿En qué área de tu vida? Y te voy a decir que allí en esa área es donde Dios más te quiere bendecir. Amén. Mira la opresión y mira allí es donde más Dios le quiere bendecir y está a punto de bendecirlo, porque Israel estaba a punto de salir de Egipto. Entonces no lo vea como algo que Dios no quiere usar para su bendición. Amén. Si usted no entiende este principio, va a pasar como Israel, se amargaron. El verso 13 y 14 de Éxodo 1 dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Y me llama la atención porque dice, amargaron su vida. No dice intentaron amargar su vida, o sea, fue un hecho. Dice, amargaron su vida con la servidumbre. Y eso es lo que quiere Satanás. Amargar tu vida en medio de la dificultad. Pero está en ti si él lo logra o no. ¿Qué situaciones en tu vida usó o está usando el enemigo para amargarte?
para hacerte siervo, preso de esa emoción, de ese sentimiento, para hacerte preso y cambiar tu actitud, haciendo que en ti brote una raíz de amargura en tu corazón. Porque déjame decirte, si Él lo logra, la raíz de amargura va a tener fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Emociones negativas, pensamientos negativos. ¿Te quiere identificar si hay una raíz de amargura en su vida? Mire estos sentimientos, pensamientos negativos en exceso, emociones negativas y tóxicas, autoestima baja o alta. Nuestra autoestima tiene que estar, como dijo el apóstol Pablo, que dijo, nadie considere más ni tampoco menos su concepto de sí. Envidia, odio, rencor o falta de perdón. Si usted identifica esto en su vida, usted tiene una raíz de amargura. Temor o miedo excesivo, ira, enojo y la queja. Ya entendemos por qué Israel se quejaba tanto y era inseguro. Israel a menudo en el desierto, esta generación salió sin poder enfrentar los desafíos, a pesar de que vieron a Dios obrar milagros, a cada rato ellos se quejaban. La queja es una señal de que hay una raíz y algo que tratar en su corazón. Dice la palabra, y esto es importante, que ellos se multiplicaban. Dios quiere que en medio de esa situación se multiplique no esa raíz de amargura, al contrario, que tú seas capaz de enfrentarla y cambiar la queja por el agradecimiento, seas más agradecido, por multiplicar la paz en tu corazón. Él no quiere que vivas en ansiedad ni en temor. Él quiere lo mejor para ti. En medio de la presión, ¿cómo evitar amargarse? Enfocándose en Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Dice que soportó la cruz. ¿Cómo? Mirando la gloria venidera, mirando hacia adelante, lo que Dios había prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? Pues míralo en medio de tu aflicción. Amén. No te enfoques en lo duro de la situación. Acuérdate que Dios te está multiplicando. Que si tienes lucha en tu matrimonio es porque Dios quiere bendecir tu matrimonio. Si tienes luchas con tus hijos es porque Dios quiere bendecir tus hijos. Si tú tienes luchas en tus finanzas es porque Dios te está llevando a una multiplicación en tus finanzas, en tu salud. Si lidias con alguna enfermedad, Dios quiere mostrarte su gloria a través de ello. Amén. Mientras tú desarrollas el carácter de su Hijo Jesucristo. No pienses que en medio de la presión vas a ser destruido. Al contrario, vas a ser multiplicado. El fuego de la prueba viene a purificarte, no a destruirte. Amén. Para que crezcas en gozo, en paz, desarrollando el carácter del Señor. Cambiemos. Porque puedes tener en tu pequeño mundo, en el mundo que Dios te ha dado, de tu familia, de tu trabajo, de tu ser, puedes tener un mundo feliz y vas a ser el más bendecido. Puedes estar viviendo ahora mismo la etapa más bella de tu vida. Y quizás no la estás disfrutando porque estás con esa urgencia de arreglarlo todo, de que todo sea perfecto, de arreglarlo a tu manera. Y cuando el Señor te ha dicho, bástate mi gracia. Amén. Te tengo noticias. No sales de una cuando nos metemos en otra. Esa es la vida. Esa es la vida. Hay descansitos, pero en realidad vamos de batalla en batalla. ¿Están de acuerdo o no? Amén, esa es la vida. Y hay dos tipos de soldados. Dos tipos de soldados. Cuando los reclutan al army, hay uno que su mente está enfocado en pasarla bueno, en los beneficios, ¿verdad?
en que le den el beneficio para la casa, en el beneficio para viajar el mundo y muchas otras cosas que vienen en el paquete de ser un soldado. Pero hay otro tipo de soldado que es el que sabe que da la vida por su patria, ¿cierto? De que va a la guerra y de que hay momentos de descanso, pero hay momentos de batalla, ¿cierto? Y tiene que estar al frente de la batalla. ¿Cuál es tu enfoque como soldado de Cristo? ¿Los beneficios o la batalla que tenemos que librar? Porque déjame decirte, la palabra dice que busca el reino de los cielos primeramente. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el gobierno de Dios. Que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Que sea el Señor el que dirija, no nuestros sentimientos. Es el Señor de nuestra vida. Y en medio de la aflicción, Señor, tú dices esto. Amén. Y todo va a ser añadido. Todos esos beneficios van a ser añadidos, créanme que sí. El Señor se encarga y nos da mucho más de lo que podamos imaginar. Amén. Tercero, y con esto termino, la opresión se enfrenta con oración. Amén. Lucas 22, 44. Este es Jesús en Getsemaní. Y estando en agonía, ¿qué es agonizar? Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este es Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz. Getsemaní se conoce como un lugar en Jerusalén, se llama lugar de presión, donde los olivos eran presionados para sacar y extraer el mejor aceite. Y no es casualidad que Jesús haya tenido que estar en ese lugar antes de la cruz, de ir a enfrentar. Todos nosotros vamos a pasar Getsemaní, pero ahí, recuérdenlo, somos presionados no para destruirnos, sino ¿para qué? Para sacar lo mejor de nosotros. Amén. La victoria de Jesús empezó, o sea, la resurrección de Jesús, que fue la victoria y lo celebramos ahí. Creo que todos sentimos una cosa tan grande cuando vimos al hermano Luis que salió de esa tumba, ¿verdad? Representando a Jesús. Eso fue algo tan maravilloso porque nos imaginábamos cómo pudo haber sido ese momento. Personalmente era algo maravilloso. Imaginarnos a nuestro Señor que salió así, tan glorioso, ¿verdad? Y victorioso. Amén. Imagínense, pero esa victoria realmente se ganó primeramente allí, cuando Él rindió su voluntad a Dios, cuando Él decidió seguir adelante. Jesús pudo haber decidido no sigo, amargarse en el proceso, como es su decisión y la mía, enfrentar las situaciones de la vida. Amén. Jesús le expresó a Dios y le dijo que no se haga mi voluntad. Padre, para ti todas las cosas son posibles, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y está bien expresarle a Dios, expresarle en oración cómo nos sentimos, no puedo con esto, Señor. Pero que no se haga mi voluntad, o quisiera que fuera de otra manera, quisiera que fuera así, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Jesús en ese momento pidió 3 veces, oró de esa manera, pero hubo silencio. Cuando no escuchamos otro reporte del Señor, sigámonos y volvamos al último que nos dio en su palabra. Amén. Porque eso quiere decir que el plan no ha cambiado. Amén. ¿Qué promesas te ha dado Dios? ¿Vuelves a ellas o no? Amén. Volver a lo que Dios dijo. Recuerda lo que te prometió. Amén. Jesús no se quedó allí. Hay un momento en su vida que nosotros no podemos quedarnos allí. Getsemaní también es un lugar de paso. Es temporal, es temporal. Dice la palabra que Jesús en un momento, cuando después que oró, Él dice, se paró y tomó su lugar. Marcos 14, 41 lo dice así, lo relata que Jesús dijo, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado. Se movió hacia lo próximo. Le dijo a sus discípulos, levántense, vámonos de aquí.
No podemos quedarnos en Getsemaní siempre. Nosotros tenemos que tomar la decisión hasta aquí. Me salgo y me continúo en lo próximo. Basta ya de vivir en temor, basta ya de vivir en ansiedad, basta ya de vivir en amargura. Amén. Tenemos que tomar la decisión de salir de allí. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo podemos aplicarlos? Utilizando la palabra de Dios. La palabra de Dios te da historias, cómo enfrentar, te da la fe. En ella encontramos historias que te van a ayudar a también vencer esa aflicción. Amén. Te vas a identificar con esa historia, con un pasaje que Dios te dé, pero la decisión es tuya, de no quedarte estancado en Getsemaní, porque eso es lo que Satanás quiere. Primera de Pedro 5, 6 al 10 dice, vamos a buscarlo porque esa cita no la pasé, permítanme y se la leo. Primera de Pedro 5, 6 al 10. La pueden anotar y en casa la pueden leer. Permítame y se la leo. Dice Pedro. ¿Quién lo dice? Esto es importante, ya lo vamos a ver. Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, Él mismo os perfeccione. Aquí vemos un Pedro transformado y ese es el propósito de las pruebas. Pedro no fue siempre así. Esto es después, este es el apóstol Pedro hablando, después de que era un débil en su carácter. ¿Por qué? Porque él fue transformado por todo lo que vivió con Jesús. Él maduró. Pedro que está hablando aquí es un hombre maduro en Jesús. Y les dice, oren y manténganse firmes. Amén. ¿Por qué vemos que un Pedro inmaduro antes? Jesús se lo llevó a orar. ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Quién se acuerda? Se durmieron, ¿cierto? Él no entendía que tenía que orar para no caer en tentación. Lucas 22, 45 al 46, ese sí lo tenemos, ya vamos a acabar. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿los halló qué? A causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Y les dice más adelante, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Su espíritu siempre va a estar dispuesto y nosotros como cristianos estamos llamados a vivir por nuestro espíritu, porque el espíritu nuestro es el que se conecta con el Señor, con el espíritu de Dios, no nuestra carne ni nuestra alma. Amén. A causa de la tristeza estaban dormidos los discípulos y dejaron solo a Jesús. Fueron indiferentes. Y muchas veces nos va a pasar así. No vamos a encontrar que las personas nos entiendan. Si Jesús se hubiera enfocado en ese momento, ustedes saben lo dramático que fue para él en un momento tan difícil. Sus amigos no estuvieron con él. Y así puede pasar. Por eso nuestra dependencia emocional no puede estar en las demás personas, solamente en Dios. Amén. Imagínense que Jesús hubiera puesto su mirada en la actitud de los discípulos. Nadie me entiende, hago esto. No, él entendió que hay batallas y las presiones de la vida en donde solo es con el Señor. Amén. Es entre Dios y nosotros. Amén. Y si el Señor pone alrededor personas es porque Él lo ponga, no porque nosotros busquemos esa aprobación y dependencia emocional. Amén. Porque eso es lo que utiliza el enemigo para distraerte. Versículo 46, hay un consejo de Dios. Oren para que no entren en tentación. Pedro lo vivió.
Pedro se durmió, no oró. ¿Y cuál fue el resultado? Jesús le había anunciado que lo iba a negar. Como Jesús nos anuncia, les esperan tiempos difíciles. Cada día la maldad está expuesta, nuestros hijos, nuestros hogares. Las redes sociales son una ventana a tantas cosas. ¿Y qué pasa? Jesús le anunció a Pedro. Pedro, hagámonos la pregunta, si hubiera orado, ¿qué historias podemos cambiar por medio de nuestra oración? La historia de nuestra familia. Amén. Pedro estaba débil y negó a Jesús en tiempos difíciles. Y parece que la iglesia no ora. Pedro actuó en su carne. Cuando usted no ora, usted va a actuar en su carne. Pedro lo hizo, cortó la oreja. Cuando debió estar para Jesús no estuvo. De la manera que Jesús quería. Y así a veces Jesús nos está llamando y nos dice lo que tenemos que hacer. Pero nosotros insistimos en hacerlo de otra manera. ¿Y qué pasa? Actuamos en nuestra carne. Jesús fue débil. Por medio de la oración nuestro espíritu está fuerte y vamos a poder discernir. Amén. Pedro le cortó la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote para defender a Jesús. Cuando oramos, actuamos como Pedro en nuestra carne, en la ligereza, imprudentes. Somos tropiezo, porque Pedro fue tropiezo para ese hombre, le cortó la oreja. No mostró un evangelio de paz, mostró un evangelio violento. Y así somos muchas veces, somos tropiezos para que otros oigan el evangelio. Y cortamos esa oreja por nuestro mal testimonio y nuestra falta de oración. Jesús le sanó. Él devolvió porque eso es lo que quiere. Que oigan a Jesús, que lo vean. Amén. Él no fue tropiezo. Atacamos a otros. Pero ¿cómo es la manera de nosotros permanecer? Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Amén. Solo en Jesús y nada más que en Jesús. Oremos más. Permitamos, porque la oración nos transforma. Si nosotros queremos ver cambios en nuestro hogar, primero tenemos que orar nosotros, para que seamos nosotros los que seamos transformados primero. Amén. Las perlas se forman a través de la presión. Los diamantes se forman a través de la presión. Actuemos de acuerdo a la oración, en la comunión con el Señor. En la oración usted recibe paz, recibe dirección, su carácter es fortalecido. Usted va a saber actuar en las situaciones, va a ser lleno de la sabiduría celestial. Amén. Y confiar, Dios le va a dar una capacidad de confianza y de fe en su soberanía. Dios no necesita nuestra ayuda. Si hubiera sido así, Jesús él dijo: si fuera necesario para librarme de esto, mandaría y pediría a mi Padre, ¿qué? De ángeles. Wow, es la soberanía de Dios. Amén. ¿Qué pasó cuando Daniel oró? Fue librado del pozo, ¿cierto? Pero fue librado ¿cómo? Allí, metido en el pozo de los leones, ¿cierto? En el foso, perdón, de los leones. Asimismo, hay cosas que Dios no nos va a quitar, pero Él va a estar con nosotros allí. Amén. El clamor, la oración produce intervención. Y el enemigo, lo que no sabía era que con ese ataque a Daniel, haría que Daniel, ¿qué hacía? Me encanta aunque la palabra dice que Daniel oraba más. Amén. Oraba más a causa de ello. Y lo que el diablo no se imaginó es que provocaría un avivamiento. Porque Dios fue conocido en toda esa nación. Amén. Terminamos con esto.
tu clamor, tu oración produce intervención. Éxodo, rápidamente vamos a Éxodo 3, 7 al 9. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios no se hace de la vista gorda. Si usted está tranquilo, Dios está tranquilo. Los que somos papás y los llevamos a los parques, sabemos que no le perdemos la mirada y que si se meten con ellos, enseguida, ¿qué? Actuamos nosotros, ¿verdad? Vamos a su defensa. Así mismo es el Señor. Pues nosotros clamamos a Él, Él va a nuestra defensa. Amén. Produce intervención. Amén. Confía en Él. Isaías 19:20. Isaías 19:20 dice: y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él enviará Salvador y príncipe que los libre. Jesucristo va a venir a salvarnos. Amén. Salmo 12:5 dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice ¿quién? Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. La presión debe causar en ti resolución. ¿Qué debe causar? Salmo 42:9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Ahí usted tiene que hacer una resolución. Como le digo, tenemos que hastiarnos de estar así, con las mismas actitudes, con los mismos sentimientos tóxicos. ¿Y qué? Tomar la resolución que dijo David. ¿Por qué esta opresión me va a tener así enlutado? No. Amén. Sigue el verso 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Así no vea usted nada y los enemigos le digan: mira, y esa es su situación, mira, y si eres cristiana, ¿por qué te estás pasando esto? No, usted va a confiar en el Señor. Paciencia, ¿verdad? El verso 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera con expectativa, enfrenta todo con la confianza en el Señor y sigue intercediendo por los demás. ¿Por qué? Porque a través de Jesús, en Isaías 9, verso 4 y 6, Dios nos dice lo que Él hizo ya a través de Jesús. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. Jesucristo es nuestro libertador. Amén. Y por último, ¿qué viene después de todo esto? Finalmente la vindicación. Sofonías 3:19. Prepárese, porque si usted maneja la presión de acuerdo a todo lo que el Señor nos ha hablado, mire lo que va a pasar. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre. En pocas palabras, el Señor va a cambiar toda esa angustia y va a ser un testimonio. Usted va a tener testimonio para la gloria del Señor. Amén. Isaías 60:14, otro resultado. Isaías 60:14. Isaías dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión de Santo de Israel. Pero usted no va a ver esos resultados si usted no entiende que antes de esos resultados te tiene que pasar la prueba de la cruz. Amén. Quiero invitarle a que se coloque de pie, por favor.